Amén. Vamos a Romanos. Romanos capítulo número 10. Versículos del 1 al 8. Del 1 al 8. Recuérdese que en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la elección de Israel, de la preocupación que Pablo tenía acerca del pueblo. También vimos que, oiga bien, hay vasos honrosos y hay vasos deshonrosos. También de último vimos la piedra de tropiezo de Israel. ¿Cuál fue la piedra de tropiezo de Israel? Fue Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él se cumplió la ley. Porque recordemos que la nación de Israel o el pueblo de Israel venía de un proceso de ritos, de buenas obras, oiga bien, y del Pentateuco. Entonces, oiga bien, todo eso servía no para salvación. Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento, o por lo menos ha leído Génesis, Éxodo, Levítico y Número, Deuteronomio, usted puede ver que cuando Dios le dice a la nación, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que cuando ellos guarden los mandamientos de Dios, ¿qué van a tener? Van a tener vida. No les dice salvación. ¿Por qué? Porque las promesas de Israel son materiales. Entonces, oiga bien, Dios por mucho tiempo les vino hablando y diciendo que tenían que buscar las buenas obras o a Dios. A Dios. Entonces, Israel había cometido el error que estaba más enfocado en las obras, en la ley, que agradar a Dios. Y por eso decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, nel pastel. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos de esa manera? Nosotros ya no vivimos por las obras, vivimos por la gracia. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a las iglesias, pero solo le adoramos al Señor del diente al labio y no de corazón? Entonces, oiga bien, todo esto nos lleva a ver que la justicia, oiga bien, del hombre y del pueblo es a través de la fe. Entonces, oiga bien, creían que al decir Cristo, no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla, la ley dejaba de existir. Falso. ¿Por qué? Porque la ley sigue estando ¿a dónde? En el corazón del humano, en el corazón del hombre. Por eso es que usted y yo sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces, el hecho que hayan puesto semáforos inteligentes no quiere decir que ya no hay ley. ¿De quién depende de que se aplique la ley? De nosotros. ¿Por qué? Porque usted puede ver los semáforos inteligentes. Nosotros podemos ver a Cristo a la diestra del Padre. Pero yo tengo la decisión de pecar o de tirarme el alto. ¿Por qué? Porque somos justificados a través de Cristo Jesús. Entonces, en esta noche vamos a empezar a ver en el capítulo 10 la justicia de Dios y la incredulidad de ¿quién? De Israel. Entonces, oiga bien, siempre el apóstol Pablo empieza, oiga bien, nostálgico. Empieza, oiga bien, con sentimientos encontrados, porque él no quiere ver que su nación se pierda. Él no quiere ver, oiga bien, que sus hermanos en sangre se pierdan, sino que puedan venir a Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de la justificación, a través del creer, oiga bien, que solo a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Y dice el versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche por el privilegio que me das, Señor, de seguir llevando este estudio bíblico. Espíritu de Dios, toma control y dominio de mi mente, de mi corazón, de mi voz. Que las palabras que salgan de mi interior no sean mías, sino que sea tu Espíritu mostrándonos la enseñanza de esta noche. Y podamos, Dios, aprender acerca de tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, oiga bien, en este capítulo comienza con otra declaración de Pablo de su afecto por los judíos y dice: hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón, oiga, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque la nación, oiga bien, va a pasar por un momento de tormento, va a pasar por un momento difícil. Entonces, el anhelo de Pablo, oiga bien, es que la nación pueda abrir sus ojos y reconocer que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Y dice, oiga bien, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros sentimos ese amor ferviente por nuestros familiares? Porque a esto hay que irle sacando la riqueza espiritual para la iglesia. Porque ¿cuántos de nosotros, oiga bien, tienen vivo a su abuelita? Tienen vivo a su abuelo, a sus padres, pero no han profesado ser salvos. Y muchas veces el ser humano dice, es que si yo le digo a mi mamá que si quiere recibir a Jesús como su Salvador, lo primero que va a hacer es meterme una gran cachetada. Porque ella no puede abandonar la religión de sus abuelos. Ellos no pueden abandonar la iglesia donde nacieron. Es que la salvación no es iglesia, hermano. La salvación es Cristo Jesús. Y solo es a través de la fe. Oiga bien, entonces, así como Pablo sentía, oiga bien, ese momento sentimental, también nosotros deberíamos de sentir ese sentimiento para con aquellos compañeros de trabajo, para con aquellos familiares que aún no han venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan lo que usted y yo ya tenemos. El único antídoto, oiga bien, que nos libra de la condenación es Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de orar. No solo ya vaya a hablar con su familiar, no. Antes de ir a orar, ore. Pídale a Dios que ponga gracia en usted. Pídale a Dios que le ponga las palabras correctas para usted dirigirse a su familiar y pueda, oiga bien, convencerlo que solo Jesús puede darle salvación y vida eterna. Porque hoy veía un story time, ¿verdad? De que le dice, pastor, ¿y por qué no me deja evangelizar? Y viene y le dice, pues te voy a dar chance que evangelices. ¿Cómo te dirigirías a las personas? Y le dice el muchacho, ¿y puedo usar voz de predicador? Está bien, le dice el pastor, y empieza, ustedes rebeldes, que van a ir al infierno, que no creen en Dios, y empieza a pegarles una gran tratada, ¿va? Espiritual, por supuesto. Y le dice el pastor, por eso es que no te mando a evangelizar. Porque no es como le diga de su condenación. Si él, oiga bien, no quiere saber que está condenado. ¿Qué quiere saber él? Cómo tener una vida mejor. Entonces lo mismo hay que hacer para ir a hablar con un familiar.
Está pasando por un problema difícil, vaya y visítelo. Está pasando por una enfermedad, vaya a orar por él. No lo vaya a evangelizar, vaya a orar por él. En la segunda visita, él ya le abrió las puertas. Y usted le dice, te puedo decir una cosa, el único que te puede sacar y levantar de esa cama es Jesús. Lo único que debes de hacer es arrepentirte de tus maldades y entregarle tu vida al Señor y recibirlo en tu corazón. Pues eso es lo que quería hacer Pablo. Pero, ¿qué pasaba? Estaba rodeado de judaizantes. Estaba rodeado, oiga bien, de personas como él era antes, perseguidor de la iglesia. En Romanos 10 es una continuación, oiga bien, del argumento que Pablo comenzó en los versículos 30 al 33 del capítulo número 9 y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, oiga bien, sigue el argumento del apóstol Pablo en el capítulo 10. El tema central del capítulo número 10, oiga bien, es la única justicia que vale ante los ojos de Dios, es la que Dios concede al hombre que confía en él. ¿Y cuál es esa justicia? Cristo Jesús. Por eso es bien importante, oiga bien, saber que yo no necesito darle nada al Señor materialmente. Lo único que debo de hacer es creer y arrepentirme de mis pecados. Y oiga bien, y vivir para Él. Es lo único. Dios no me está pidiendo dinero, Dios no me está pidiendo, oiga bien, que haga buenas obras. No, todo ese es el resultado de mi conversión. Pero si yo digo que soy creyente y sigo viviendo como vivía antes, yo no he nacido de nuevo. Pues. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en Estados Unidos había una iglesia que tenía área para fumadores. Y entonces, hermano, ahí en Brasil hay una iglesia donde una persona transgénero se convirtió, pero sí llega a predicar en vestido de mujer. Y entonces, ¿a dónde está el cambio? Pues no ha habido una regeneración, no ha habido una conversión. Oiga bien, no he creído lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces la única justicia que vale ante Dios es la de Cristo. El capítulo 10 es muy importante dentro de toda la carta a los romanos, porque nos explica cómo la fe opera en el hombre, oiga bien, para su justificación. ¿Y cuál es el origen de esta fe que lo justifica? El origen usted ya lo conoce. El origen es Dios. Pero, oiga bien, la pregunta es, ¿cómo hacerle entender al hombre que el único que le puede justificar es Dios? ¿Cómo hacerle entender a un multimillonario, oiga bien, que necesita rendirle su vida a Cristo, si a él no le falta nada, hermano? Una persona de ese estilo no necesita de Dios, o necesitará de Dios. Sí necesita, pero en su corazón dice, yo no tengo necesidad de Dios. Tengo casa, tengo dinero, tengo propiedades, no me falta nada, puedo comer lo que yo quiera, porque no necesita de Dios. Pero sí necesita. ¿Por qué? Porque aunque haga buenas obras, porque aunque regale millones de dólares a muchas personas, oiga bien, en él hay condenación. Entonces, ¿quién da todo eso?
solo la justificación de Cristo Jesús. Entonces, el análisis que llevaremos en el capítulo 2 es el siguiente. La razón por la cual los judíos tropezaron fue que ellos, en vez de confiar en Dios, quisieron establecer su propia justicia. ¿En qué? En la ley. Entonces, oiga bien, Dios les dio la ley, pero también ellos, oiga bien, sacaron sus traducciones y tuvieron, oiga bien, 400 y algo de preceptos con los cuales regían los 10 mandamientos. Entonces, el de no robarás, digamos que tenía 40 preceptos, y entonces ellos los habían escrito, y entonces ahí veían en qué precepto caía la persona, el que se robaba una gallina, el que se robaba un lingote de oro, el que se robaba esto. Claro, si el hermano me caía bien, lo ponía en el que se robó una gallina, no en el que se robó el lingote de oro. Entonces, oiga bien, de esa manera transversaban la ley. Pero, ¿qué pasa? Como ellos trataban la manera de agradar a Dios a través de sacrificios y no a través de rendirle su corazón a Él. Entonces, la razón por la cual los judíos tropezaron, ¿por qué fue? Porque ellos no creían que la ley la podía cumplir Jesús. ¿Cuál era el pensamiento de los israelitas? Pero ni nosotros que venimos desde Egipto, desde el desierto, y que se revelaron las leyes, hemos podido obtener salvación y hemos hecho todas las obras de la ley. Y viene Jesús, el hijo de José y María, a decir, yo no he venido a abrogar la ley, sino que la ley se cumple en mí. Ese fue un bombazo en la cabeza. Claro, ellos no creían que era Jesús, que era Dios. El contraste entre la justicia que viene por las obras de la ley y la que viene por fe en Dios. Y Pablo, oiga bien, en los versículos 5 y 8 cita el Antiguo Testamento. Literal C. Pablo explica cómo la fe opera en la vida del hombre para que éste sea justificado ante Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 8 al 13, en la segunda parte. Literal D. Pablo explica el origen de la fe que justifica al pecador. Y literal E. Si los judíos escucharon la palabra de Dios, ¿por qué no creyeron? ¿Sabe por qué no creyeron? Porque se envanecieron en el conocimiento. Porque su mirada no estuvo puesta en Dios, en el que lo sacó de Egipto, sino en todos los ritos. Y recuérdese que la ley se les dio para que vieran, oiga bien, lo que no debían de hacer. Sino que Dios lo sacó de la esclavitud, ¿para qué? Para que lo adoraran a Él, al único y Dios verdadero. Por eso le dice, Jehová es uno para ellos. Entonces, la explicación del tropiezo de Israel. Estos versos son una continuación de los versículos 30 y 33, donde Pablo comenzó a explicar por qué Israel no alcanzó la justificación, o sea, la salvación. El problema era que Israel, en lugar de poner su fe en Dios, intentó obtener su propia justificación por medio de las obras de la ley. Entonces, oiga bien, ellos empezaron a hacer ritos, a crear, oiga bien, imágenes falsas, a crear cosas, oiga bien, que no eran agradables a Dios. Entonces quitaron su mirada de lo verdadero y empezaron a manipular todo lo de la ley. Por eso es que en uno de los evangelios Jesús se presenta al templo y se llena de ira, se llena de contienda. ¿Por qué?
porque hubo un celo en él. Y oiga bien, y ese celo que hubo en el corazón de Dios es un celo por las cosas sagradas. Es el mismo celo que usted debe de sentir cuando usted llega a una iglesia. Es por eso que cuando usted es un servidor de la iglesia y usted ve a un hermano que no lo está haciendo bien, genera un celo en usted. Porque usted quiere que las cosas se hagan bien para Dios, no para ser vistos. Porque cuando yo hago las cosas para ser visto, en el momento que yo ya pensé eso, lo que yo hice ya es como un trapo de inmundicia para el Señor. Por eso, oiga bien, mi servicio tiene que ser agradable a Dios. Entonces, oiga bien, Israel, el problema fue que quitó la fe de Dios y puso más su confianza en las obras de la ley, como nos pasa a muchos de nosotros también. Creo que por venir a servir todos los días soy más espiritual que el otro, y eso no es así. Sino que es esa relación que yo pueda tener para con Dios. Por eso hay muchas personas que dicen, ¿de qué sirve que ayunes y te comes a tu hermano entero? Pues? ¿De qué sirve que te prives de la comida natural si con la lengua te lo estás comiendo todos los días? Porque hablas más de él, hablas más de la vecina, hablas más de tu jefe. Entonces, ¿de qué sirve, hermano? De nada. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de vivir, oiga bien, en una constante adoración para con Dios. Mire lo que dice el 9:32, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, oiga bien, ¿cuál es la cualidad de un hombre y de una mujer? Creer. ¿Quién pone la fe para creer? Dios. Pablo explica que a pesar de tener un gran celo de Dios, oiga bien, es decir, un fervor espiritual por las cosas de Dios, los judíos no entendían bien las cosas. Pablo afirma que los judíos ignoraron la justicia de Dios con consentimiento propio. ¿Por qué? Porque Dios les decía que los que cumpliesen iban a tener vida y abundancia. Oiga bien, pero dentro de ellos ya no lo hacían por el amor a Dios, sino ¿por qué? Por la vida y la abundancia. No porque porque iban a agradar a Dios, sino por lo que Él o por lo que yo podía recibir de parte de Dios. La pregunta que surge es, ¿fueron ellos culpables de esta ignorancia? A primera vista uno pensaría que no, porque el antiguo había dicho repetidas veces que el hombre que cumpliera la ley, oiga, viviría por medio de ella. En el versículo 5, Pablo cita Levítico 18:5. Mira lo que dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el vivir ¿por quién? Por Dios. Ellos se enfocaron en las cosas, en los ritos, en lo que debían de hacer. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu vida te vaya bien y seas de larga en la tierra. Entonces, ¿por qué honro a mis padres? ¿Por tener más vida o porque agrada a Dios? Pero yo lo hago por tener vida y porque me vaya mejor. No, es porque debo de agradar ¿a quién? A Dios. Y cuando yo agrado a Dios, lo demás va a venir por añadidura. Entonces, oiga bien, eso es lo que no entendía la nación.
Vamos ahí a Nehemías 9:29. Poneme ahí Nehemías, porfa. Vamos a ver. Nehemías 9:29. Más arriba, más arriba. NH. NH. Ese es cabal. Nehemías 9:29. Mire lo que dice. Les amonestaste a que se volviesen a la ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Entonces, ¿cuál era la garantía? Vivir. Pero la garantía no era vivir. La garantía era alabar a Dios, perseverar en Él. Pero ellos tomaban, oiga bien, esa palabra literal. ¿Por qué? Porque a consta de su obediencia iban a recibir lo que ellos querían. Pero la misión era que ellos entendieran, oiga bien, que debían de agradar a Dios. Ezequiel 18. 5 y 9. Y dice la palabra, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera robo y que diera de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, dos buenas obras. Que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente este justo. Este vivirá, dice el Señor. Entonces, somos buenos para hacer buenas obras, pero no para amar a Dios. Porque yo hago las buenas obras porque Dios las dejó escritas en la ley, porque Dios las reveló. Entonces, oiga bien, como yo veo que si hago buenas obras, me va a ir bien, pero sigo bailando con el diablo. No, debo de adorar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué? Y hacer buenas obras. Y no bailar con el diablo. Por eso Dios dice en su palabra, oiga bien, y no tendrás imagen de mí, dice, ni en el cielo ni en la tierra, porque solo a mí me adorarás. Y no te harás imagen de hombre. ¿Se imagina usted si alguien hubiera esculpido verdaderamente a Jesús? ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Correcto, para levantar, oiga bien, un muñeco y que la gente y que los israelitas lo adoraran. Entonces, por eso es que no lo encontró. ¿Se imagina si lo hubieran encontrado? ¿Qué hubiera habido? Fiesta pagana. Entonces, oiga bien, Dios a través de la Escritura nos muestra. Vamos a la presentación otra vez. Sin embargo, el hecho de que Pablo diga en el versículo 3 que los judíos no se sujetaron a la justicia de Dios, implica que él los consideraba culpables por esta falta de entendimiento en cuanto a cómo ser justificados
delante de Dios. Esta falta de entendimiento constituía parte de la rebeldía de los judíos. ¿Contra quién? Contra Dios. Vamos allá en su Biblia, 2 Corintios 3, 14 y 15. Tres, 14 y 15 dice: pero el entendimiento de ellos, que dice, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, oiga, sobre el corazón de ellos. Porque no creen. Por eso es que allá en el país del norte quieren excluir ¿el qué? El Nuevo Testamento. Porque ellos dicen que es antisemita, antijudíos. Por eso es que Hitler era un antisemita. Por eso es que la historia dice que la Iglesia Católica era antisemita. ¿Por qué? Porque permitió que Hitler matara a más de 6 millones de judíos. En otras palabras, Dios dio la ley a Israel no para que los judíos establecieran su propia justicia ante Dios, sino para demostrarles, oiga, que no podían establecer su propia justicia. Y mire lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, oiga bien, ¿para qué llegó la ley? Para reflejar el pecado, para hacerles ver la necesidad que tenían de buscar ¿a quién? De buscar a Dios. Entonces, oiga bien, Dios les dio la ley para que vieran la justicia de Él. Entonces, demostrarles que no podían establecer su propia justicia. Por eso ellos deberían haberse dado cuenta de que no podían cumplir la ley. Sin embargo, el orgullo de los judíos no les permitió reconocer esta falta de habilidad de cumplir la ley. Y por ende, no se preocuparon por dejar que la ley sea su ayó para llevarles a Cristo. El ayó es alguien que enseña. Entonces, ¿qué hacía la ley? Enseñarles. En el Antiguo Testamento, en la cultura judía, a la persona que llegaba a enseñarle a los chicos a casa, ya sea la ley o lo que iban a aprender, se les llamaba ayo, que era la persona que enseñaba, que ministraba. Entonces, oiga bien, Dios les había dejado la ley como ayo, ¿para qué? Para que les mostrara, para que les enseñara que necesitaban, oiga bien, a Dios, porque Dios les iba a justificar. Entonces el judío decía, qué chivo, me porto como burrito, me porto como yo quiera, y yo sé que una vez al año va a ir el sumo sacerdote a expiar mis pecados. Y mientras yo hago todos los ritos, voy a tener vida, pues. Pero yo podía hacer lo que quisiera, porque ya le había perdido el respeto y el temor a Dios. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Que no hay nadie que pueda cumplir la ley. Dice, no desearás el mujer de tu prójimo. ¿Y por qué cuando ve a la muchacha usted allá en la calle, va en su carro, por qué la ve? Porque por eso la palabra dice que si te es ocasión de caer, sácate el ojo. ¿Cuántos tuertos hubiéramos aquí en esta noche? ¿Ah?
¿Cuántos, oiga bien, estaríamos en manos porque saltamos para robarnos los mangos del vecino? Porque ¿cuántos de aquí alguna vez hemos robado? Ah, pues devuelvan lo robado. Son bromas. ¿Verdad? Es como aquel que dice que porque la rama del palo de mango está dentro de su casa, los mangos son suyos. No, los mangos son del vecino. Usted tiene que ir donde el vecino. Mire, vecino, voy a cortar los mangos porque se están cayendo y se los voy a entregar. ¿Qué le va a decir el vecino? Córtelo y agarre la mitad o agárreselos todos. Pero yo debo de comunicarlo. El racimo de la huerta cayó en su lado. Y usted dice, ya tengo platanitos en 2 meses. No son suyos. Si se los come, oiga bien, se va a comer lo robado. Esta es la esencia de la rebeldía de los judíos. Lo que dice en Romanos 10:21. Vamos a adelantar. Mire la esencia. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Allá en su casa busquen en la Biblia cuántas veces recibió el favor de Dios Israel. ¿Y nosotros? Por eso dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque si no fuera por esa misericordia, ¿verdad?, ya nos hubiera llevado la que no nos trajo, dijo aquel. Pablo explica esto muy claramente en el versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Hay que tener cuidado con nuestra exégesis, dice. La palabra fin no significa algo que ha concluido, sino significa la meta. Por eso el apóstol Pablo dijo que él procuraba llegar a la meta. Porque la meta, ¿quién es? Es Cristo. ¿La meta cuál es? Esperar ese glorioso momento que Cristo venga por su iglesia, para nosotros los que estamos en el siglo XXI. En este sentido, oiga bien, dice exactamente lo mismo en Gálatas 3:24. El propósito o la meta de la ley es llevar al judío a Cristo. Es decir, preparar el camino para Cristo. ¿Para qué? Para que el judío, al igual que todo ser humano, sea justificado por medio de la fe. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Oigan, cuando dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a que la ley se cumpla en mí. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ya no sean bobos, ya no necesitan ritos, ya no necesitan sacrificio, me tienen a mí. Pero eso les estalló la cabeza. ¿Cómo es que por ti vamos a encontrar la justicia de Dios si Él nos dejó la ley? Entonces, no cabía en sus mentes, oiga bien, que a través de Cristo podían encontrar la salvación a sus vidas y la salvación del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la salvación de ellos era vida, pero por mucho tiempo fueron esclavos. Es más, estando en Roma, vivían la persecución de Roma también, pues. Estaban sujetos a Roma. Por eso cuando llegaron con Jesús ante el emperador, ¿qué les dijo? ¿Han quebrantado nuestras leyes? No, entonces es problema de ustedes. Eso arreglenlo ¿dónde? O de ustedes lo sepan arreglar. Pero nosotros no nos metan. ¿Y qué dijo Pilato? Mire, me lavo las manos. Entonces, a través de la palabra podemos ver, oiga bien, que solo Jesús puede salvar al ser humano, ya sea griego, ya sea judío, ya sea gentil. Esto fue lo que los judíos ignoraron y Pablo los consideraba culpables de esta ignorancia. Por consiguiente, dado a esta ignorancia, los judíos fueron rechazados temporalmente por Dios.
Y estamos en el periodo de la gracia nosotros y ellos en el periodo de rechazo. Y nos vamos a quedar aquí. El contraste entre la ley y la fe. Vamos a leer del 5 al 8. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, que dice, vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la única fe que salva, ¿cuál es? El creer en la justicia de Dios. Por eso Pablo se entristecía al ver, oiga bien, que su sangre iba a ir a condenación o a sufrimiento. Pues esa misma etapa sentimental debemos de tener nosotros por nuestros seres queridos, por su amigo el borrachín, por su amigo el marihuanero, por su vecino que le pega a su mujer. Debe de sentir ese sentimiento por él. ¿Para qué? Para acercarle la justicia de Dios y no vaya a una condenación. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder entender esa justicia divina, a amarte por sobre todas las cosas, a valorar lo que tú nos has dado, a valorar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ponga ese sentir en nosotros de buscarte, de adorarte, porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Gracias, oh Jesús, por amarnos hace más de 2000 años en la cruz. Gracias porque no había nada, ninguna buena obra que nos pudiera justificar, que nos pudiera salvar, más que solo la obra que tú hiciste en la cruz. Porque ahí fuiste la expiación perfecta para salvar al ser humano. Gracias, Dios, por haber visitado nuestras vidas y hoy poder declarar que somos hijos de Dios. Y declarando que somos hijos de Dios, reflejar a través de las buenas obras que hemos nacido de nuevo. Gracias por esta noche. Gracias por los milagros que nos has dado. Gracias por la fortaleza, la fuerza que nos has entregado. Gracias, Dios, porque nos das de tu paz, nos das de tu refugio. Gracias porque sustentas nuestras vidas con tu presencia. Gracias porque tenemos nuestra voz para adorarte, para aclamarte, para engrandecer tu nombre. Gracias porque estás al pendiente de nuestras necesidades. Porque tú sabes, Dios, nuestras necesidades antes que te las digamos. Pero es necesario que nosotros te las expresemos a ti que eres el autor y consumador de la fe. Gracias, Jesús, porque hoy yo sé que tú has obrado a través de tu Espíritu Santo, recorriendo por todos nuestros cuerpos y echando fuera toda enfermedad y todo dolor. Señor, gracias por los milagros que has hecho en aquellos que nos sintonizan a través de la Iglesia del Aire. Señor, cada testimonio será para honrar, para engrandecer tu bendito nombre. Ahora llévanos con bien, Señor, para lo que resta de la semana podamos caminarla de tu mano. Oramos por los que nos gobiernan, Padre.
Oramos para que tomen las decisiones correctas. Oramos, Dios, para que no sigan endeudando el país, sino que puedan ver de qué manera sacar adelante la economía nacional, Señor, sin seguirse endeudando. Oramos, Padre, para que todos aquellos que son creyentes y están, Señor, en un puesto de confianza, puedan ser testimonio vivo de que tú moras y habitas en sus corazones. De todos aquellos, Dios, que han sido reelegidos como diputados y son creyentes, profesan ser cristianos, que les deje esa sabiduría de lo alto para que mediten cada uno de esos votos, Dios, que necesitan para aprobar leyes. Que no le tengan miedo al hombre, sino que te tengan temor y respeto a ti. Y que no voten, Señor, en cosas que van a traer destrucción a nuestro país, a nuestra nación. Guíales por el camino que deban de seguir, Señor, para que nuestro país pueda salir de la miseria, del dolor, de la escasez. Señor, que más empresas vengan a invertir a esta nación, pero con buenos salarios para tus hijos. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.